Amén. En la Navidad ocurren muchos envíos. Estoy seguro que para correos o las agencias de transporte, la Navidad será el tiempo más ocupado del año. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere enviar un paquete, quiere enviar un regalo, pues, a gente que está lejos. No solamente eso, ahora con el comercio electrónico, como se dice, que puedes comprar cosas por internet, pues muchos hemos comprado regalos por internet y nos llega. Entonces, seguramente para empresas como Amazon también habrá sido el tiempo de más pedidos, más ventas, más envíos. O quizá hay algunos que envían un regalo a seres queridos o envían dinero a seres queridos, pero hay muchos envíos. Y por supuesto queremos que estos envíos lleguen a tiempo. Si no llega a tiempo, pues muchas veces nos quedamos un poco mal. Puede ser una desilusión. Pero en el verdadero significado de la Navidad también se nos habla de un envío completamente distinto a lo que nosotros enviamos, porque en Gálatas 4, el versículo 4, hay ahí 5 palabras que queremos que sean el título de la predicación de hoy. 5 palabras que están ahí en medio del versículo 4, que dice: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Este versículo en Gálatas 4:4 nos habla del verdadero significado de la Navidad. Pensaríamos que solamente en los evangelios vamos a encontrar sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Cristo, pero vamos aquí a Gálatas y Pablo nos habla de qué va la Navidad, de qué significa la Navidad. Y queremos ver algunas cosas, algunos puntos, 3 puntos en particular, sobre esta frase de que Dios envió a su Hijo. La tenemos ahí puesta. Dios envió a su Hijo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Y en primer lugar queremos ver cuándo Dios envió a su Hijo. Pues el versículo lo dice muy claramente. Vamos a ir viendo el versículo. ¿Cuándo Dios envió a su Hijo? Pues dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se refiere eso? Podemos pensar en el tiempo específico de la Navidad. ¿Qué día del año nació Cristo? Diríamos el 25 de diciembre, ¿no? Lo estamos celebrando ahora. Pues la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. La Biblia no dice qué día del año nació Cristo. No nos dice si fue el 25 de diciembre, tampoco nos dice en qué año nació Cristo. Pensamos que ahora vivimos en el año 2022 después de Cristo, así que seguramente Cristo nacería en el año 0. Pero algunos historiadores, también con datos bíblicos y tal, no sabemos, quizá podría ser en el año 5 antes de Cristo que naciera Cristo. No sabemos el día exacto ni el año exacto. Y no fue, si alguno piensa, entonces, ¿por qué lo celebramos en el 25 de diciembre? Pues fue en el siglo 3 o 4 después de Cristo, cuando se tienen registros de que alguien dijese que pensaría que Cristo nació un 25 de diciembre. Hay varias hipótesis de por qué pusieron esta fecha. Algunos habían dicho que como el 25 de diciembre es 9 meses después del 25 de marzo, entonces el 25 de marzo de esos años se celebraría la Pascua, y hay gente que piensa que Cristo tuvo que ser concebido y haber muerto en el mismo día. Así que el nacimiento de Cristo tendría que ser en el 25 de diciembre. Eso es lo que algunos pensaban. Otros, según una tradición, hay gente que pensó que el 25 de marzo debía ser el aniversario de la creación del mundo. No tenemos ningún dato de eso, pero eso es lo que algunos pensaban. Por eso pensaban que la concepción de Jesús debía ser en esa fecha. Y luego 9 meses llegaría el 25 de diciembre. Otra hipótesis es que ese 25 de diciembre coincidía con una fiesta pagana que celebraban y que pues quisieron cambiarla a que se celebrase el nacimiento de Jesús. No sabemos por qué exactamente se celebra este día, pero la Biblia no lo dice. Tampoco nos dice el año, pero no es lo importante. Si la Biblia no lo dice, no es lo importante. Tampoco la Biblia nos dice que tenemos que celebrar obligatoriamente la Navidad. En Romanos 14, el apóstol Pablo habla de esto. Romanos 14, versículo 5. Y el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 14, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, es decir, hace que unos días pues sean fechas señaladas.
Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Otro dice, todos los días del año son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice, no hay nada malo ni en una cosa ni en otra cosa. Cada uno esté convencido en su propia mente. Pero eso sí, da un aviso, dice, el que hace caso del día, que lo haga para el Señor. Y el que no hace caso del día, que para el Señor lo haga. Entonces, la Biblia no nos dice, tenéis que celebrar la Navidad. No lo dice así exactamente. Pero si la celebramos, y yo creo que es bueno celebrarla, si la celebrábamos, hagámoslo para el Señor. No para simplemente todo lo que el mundo nos ofrece, sino celebremos la Navidad para el Señor. ¿El tiempo específico? No lo sabemos. No sabemos si fue el 25 de diciembre o no. Hay gente que ha dicho, no podría ser el 25 de diciembre porque no podría haber pastores en el campo un 25 de diciembre guardando a su rebaño. Pero eso ha sido rebatido, que en esta época, 25 de diciembre muchas veces, o en diciembre, muchas veces sí que hay pastores en Oriente Medio que cuidan a sus ovejas a la intemperie. Así que no sabemos el día que sería. Podría ser un 25 de diciembre o no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús nació, y que nació en el tiempo perfecto. Como dice aquí en Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo. Esto no es algo que Dios había tenido un plan B. Como este plan no me funcionó, pues entonces voy a mandar a mi hijo. No, era el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ese día, no sabemos si sería 25 de diciembre o no, pero ese día estaba fijado para que Cristo naciera. Era el tiempo perfecto, ni pronto ni tarde. Y es que Dios no hace las cosas ni pronto ni tarde, hace las cosas justo a tiempo, en su soberanía. Y fue el plan que siempre había existido, que siempre había estado en la mente de Dios por toda la eternidad, que Cristo naciera ese día que nació y ese año que nació. Pero también fue el tiempo adecuado. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, era también el tiempo adecuado si miramos cómo estaba el mundo en ese entonces. Políticamente estaba el Imperio Romano. Sabemos que el Imperio Romano era el imperio que estaba en tiempos de Cristo, que dominaba todo el mundo. Y eso hizo que en gran medida hubiera una paz relativamente, paz mundial, no había grandes guerras en el tiempo en el que vivió Cristo. También había un sistema de carreteras, que es una de las aportaciones que hizo el Imperio Romano, que incluso ese sistema de carreteras lo tenemos hasta nuestros días. Muchos de las grandes autovías que se han hecho han ido cercano o en las mismas carreteras que vienen de épocas del Imperio Romano. Y también se permitía el libre movimiento de la gente de un sitio a otro. Estas carreteras que el Imperio Romano hizo permitieron que Jesús pudiera viajar a Galilea, a Jerusalén, a Cesarea de Filipo, a muchos sitios que en ese tiempo la gente no viajaba, como ahora es muy fácil viajar, pero Jesús pudo viajar por estas carreteras. También estas carreteras fueron algo muy bueno para luego, en tiempos misioneros de Pablo y Bernabé y Silas, pudieron ir a evangelizar a todo el mundo. Culturalmente también era un tiempo en que las letras y las artes de la cultura griega que había recibido la cultura romana se habían extendido y por primera vez había más gente que sabía leer el griego. Eso antes la gente no sabía leer la gran mayoría, pero en ese tiempo había más gente. Luego cuando vino la Edad Media se volvió otra vez se retrocedió, pero la cultura griega y romana eran culturas en que las artes y las letras y la ciencia florecían. También religiosamente era exactamente en el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Dios ya se había encargado de mandar a Juan el Bautista para que hubiera un avivamiento. Con este último profeta del Antiguo Pacto, que es Juan el Bautista, Dios ya lo había mandado. Y él vino preparando el camino al Mesías. Pero por otro lado, también Dios había permitido que los fariseos estuvieran creando esta religión de hombres, estuvieran
creyendo este celo por la ley que ellos tenían, para que cuando Cristo viniera nos abriera el entendimiento, contrastando con los fariseos, nos abriera el entendimiento de lo que Dios quería. Así que era el tiempo adecuado, el tiempo perfecto que Dios había planeado. Es más, en este texto de Gálatas se hace una analogía que vamos a ver un poco más después, pero se hace una analogía sobre los niños de los romanos, o los niños que había entonces. Dice el versículo 1, pero también digo, en Gálatas 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cómo eran las familias ahí? Las familias, también hablando de familias de clase media o clase alta. Pues los niños se les encargaba a unos tutores o unos curadores, se le llama ahí también en el versículo 2, y eso se refiere a unos siervos que se encargaban de criar a estos niños. El niño del amo era criado por estos siervos le llevaban al colegio, le traían del colegio, le harían de comer y demás. Ahora, si tú veías a uno de estos niños, seguramente no veías diferencia alguna entre este niño y el hijo del esclavo. Un niño que iba a ser el heredero te parecería igual que el niño del esclavo. Eran muy parecidos, aunque era el niño que iba a tener todo lo que era del padre. Y así es la analogía que se nos hace aquí, que veremos un poco después. Pero había un tiempo. El padre daba un tiempo hasta que el niño tenga quizá 16 años, quizá 18, quizá 14. Cuando el niño cumpla esta edad, entonces ya llega a tener autoridad sobre todo lo que le voy a dar. El niño ya deja de ser criado por este tutor y ya el niño es un adulto, cuando lo que se llamaríamos ahora la mayoría de edad. Entonces ya tenía la autoridad de recibir todo lo que se le había dado. Ya había llegado el cumplimiento del tiempo para este niño. Y esa analogía la utiliza Pablo para hablarnos de cómo estaba el mundo antes en el Antiguo Testamento, tanto los judíos como los gentiles. Sí, había una ley que Dios nos ha dado en nuestras conciencias, ley que Dios también nos ha dado en los 10 mandamientos, especialmente a su pueblo judío, pero la ley era como este tutor. Pero cuando vino Cristo, era el cumplimiento del tiempo, era como la mayoría de edad, ya se ha cumplido el tiempo. Así que ¿cuándo hizo Dios este envío de su propio Hijo? Pues en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto. Ahora, ¿a quién envió Dios? En segundo lugar, ¿a quién envió Dios? Pues el versículo nos lo dice. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. No envió un ángel a salvarnos, porque un ángel no nos podía salvar. No envió al mejorcito de los hombres, porque no hay mejorcito, no hay bueno ni aun uno, sino solamente Dios. Envió a su Hijo, a su mismo Hijo, como nos dice Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es, como muchas veces se ha dicho, el verdadero regalo de la Navidad. El verdadero regalo de la Navidad es el que Dios hizo al hombre, dándonos a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Pero hay cosas que se nos dicen aquí sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo. Se nos dice que fue, el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿A qué se refiere eso? Pues a que Cristo nació de mujer, de María. Y Cristo ha sido el único ser humano en toda la historia que ha nacido solamente de mujer. Dirás, hombre, pero todos los seres humanos vienen de una mujer y un hombre. Todos los seres humanos vienen de una mujer y un hombre. Todo ser humano ha venido a este mundo como resultado de la unión entre un hombre y una mujer. Todos menos Cristo. Todos menos Cristo. Y por eso la promesa de Génesis 3:15, ahora volvemos al principio de la historia, al principio de la Biblia. La promesa de Génesis 3:15 era un tanto extraña. ¿Os acordáis cuando Adán y Eva pecaron? Y Dios viene y Dios está hablando, habla con la serpiente, habla con la mujer y le da una promesa a la mujer y a la serpiente también. Y le dice, pondré enemistad entre ti, le hablas a la serpiente, entre ti y la mujer. Iban a estar enemistadas. Pero dice, y entre tu simiente
la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y dice, y esta es la gran promesa, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú, la simiente de la serpiente, tu serpiente, le herirás en el calcañar o en el tobillo. Se nos dice aquí que la simiente de la mujer, alguien vendría que iba a herir a Satanás, a la serpiente, en la cabeza, con una herida mortal, mientras que Satanás solo podría herir a esa simiente en el calcañar, en el tobillo. Y eso, por supuesto, lo vemos en la cruz. Cristo fue muerto, Satanás pensaría, he herido al Hijo de Dios, pero era ni una herida en el tobillo para Jesús, pero Jesús estaba hiriendo de muerte, hiriendo en la cabeza a la serpiente. Pero volviendo otra vez a ese texto en Génesis 3:15, no nos dice la simiente de los hombres, dice la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, y eso es lo extraño, porque siempre que leemos genealogías en la Biblia, habla de que este hombre engendró a tal persona, y este hombre engendró, pero aquí se nos habla de alguien que sería solamente la simiente de la mujer. ¿De quién está hablando? Pues por supuesto de Cristo, porque Cristo nació de una mujer solamente. Fue un milagro, y es un milagro único. Ya se anunció en Isaías 7:14, por ejemplo, Isaías nos dice, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, la concepción de Cristo es totalmente milagrosa. Y cuidado con intentar explicar científicamente un milagro, y menos aún este milagro de la encarnación. En Lucas 1:35 tenemos la mejor definición de lo que ocurrió. En Lucas 1:35 se nos dice ahí, cuando el ángel vino a anunciar a María lo que ocurriría, ella le dice, ¿pero cómo será esto? Yo no conozco varón. Y entonces en Lucas 1:35 el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios iba a hacer un milagro para que Jesucristo, su humanidad, vendría de María, pero de ningún hombre, solamente de María. Pero a la misma vez también Dios iba a hacer el milagro de santificar la humanidad de Cristo, para que Cristo como hombre naciera sin pecado. Todos nosotros nacemos en pecado, todos nosotros nacemos como pecadores, pero el Espíritu Santo haría el milagro, el que santifica, para que la humanidad de Cristo fuera completamente sin pecado. Y esta es la descripción que tenemos aquí de este milagro que hizo Dios, el milagro de la encarnación. Ahora, debemos recordar también aquí, cuando dice nacido de mujer, en Gálatas 4:4, Cristo nació de María y María fue la escogida. Ahora, no fue la escogida porque ella era sin pecado, no. La Iglesia Católica nos enseña que María era sin pecado, como el 8 de diciembre se habla de la Inmaculada Concepción de María, eso es una doctrina que la Iglesia Católica la inventó, incluso la inventó no hace muchos años, pero la Biblia no nos enseña eso. Todo lo que María tenía, todo lo que recibió, fue por la gracia de Dios. Y en contraste con el niño que ella traería al mundo, ella sí era pecadora. El niño no, el niño era sin pecado, pero María sí que necesitaba un Salvador. Ese niño que ella alimentaría sería su Salvador. Ese niño que ella le daría pan sería a la postre el pan de vida para ella. Ese hijo suyo sería su Salvador. Ella al final sería hija espiritual de aquel que fue su hijo físico. Ahora, María era pecadora, pero fue redimida por la gracia de Dios. Y no debemos olvidarnos de seguir el ejemplo de la humildad, del servicio y de la disponibilidad de María. Cristo nació de mujer. María no es mediadora, no es reina del cielo, no es intercesora, pero sí es un ejemplo que debemos seguir. Un ejemplo de una pecadora salvada por gracia y alguien que puso su vida, puso su tiempo, puso su cuerpo a disposición de su Salvador.
como ella dijo, hágase con su sierva lo que el Señor quiera. Así que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, siguió siendo Dios, pero se vistió, tomó consigo una naturaleza humana. Tuvo una naturaleza humana, naturaleza divina, y siguió siendo Dios. Fue nacido de mujer, fue el Dios hombre. El Dios hombre fue Jesucristo. Pero también nos dice en Gálatas 4:4 que el Hijo de Dios, dice, nacido bajo la ley. Volvemos a Gálatas 4:4, sigue ahí. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. ¿Qué significa nacido bajo la ley? Significa simplemente que Cristo nació pues según los ritos judíos, que el rito era pues que fuera circuncidado al 8º día, que hicieran tal, que hicieran lo otro, que fuera instruido, o que Cristo era judío simplemente. No, significa mucho más que eso. Significa mucho más de que Cristo fuera judío y que estuviera bajo la ley judía. ¿Has pensado alguna vez por qué Dios nos dio la ley en el Antiguo Testamento? Si te pones a leer la ley, allí en el Pentateuco, estarás en Éxodo y lees los 10 mandamientos, luego se repite en Deuteronomio, y luego ves un montón de leyes ahí. Más o menos la ley del Antiguo Testamento se divide en 3. En un lado está la ley moral de temas morales, que está resumida en los 10 mandamientos. Por otro lado está la ley civil que era predominantemente para Israel, leyes civiles de lo que tenían que hacer si algo pasaba, si lo otro pasaba, que eran para la nación de Israel. Y luego están las leyes ceremoniales. Tenemos muchísimas leyes ceremoniales de cómo se debían hacer los sacrificios, el cordero, el buey y demás. Pero las leyes las tenemos ahí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco más que nada. ¿Y por qué Dios nos dio la ley? Porque alguno pensaría, bueno, Dios dio la ley para que la gente la cumple y si la gente la cumplía, pues iría al cielo. Pero es que nadie puede cumplir la ley. Es que desde el principio Dios dio la ley y luego ahí en Sinaí, con Moisés, con las 2 tablas, y es que nadie podía cumplir la ley. Nadie la podía cumplir. Y nadie se podía salvar a través de la ley, porque todos caían, todos rompían la ley, y nosotros hoy estamos igual, seguimos rompiendo la ley de Dios. Entonces, ¿por qué es que Dios le dio esa importancia a la ley, incluso ahí en Sinaí, que llevó a su pueblo para mostrarle la ley? Porque incluso muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de la ley, refiriéndose a casi todo el Antiguo Testamento. Pues Gálatas 4 nos habla de eso. Bueno, empezando en Gálatas 3, versículo 19, Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Y luego el versículo 22 también dice lo mismo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Una de las razones de que tenemos la ley es para que nos demos cuenta de que somos pecadores. Dios da la ley para decirte, eres pecador, eres pecador. La ley nos muestra nuestro pecado, o como dice ahí, lo encierra todo bajo pecado. La ley es esa cárcel que te dice, te encierra y te dice, estás bajo pecado. También la ley nos muestra nuestra incapacidad, porque alguno diría, bueno, espérate, los 10 mandamientos, yo no he matado a nadie, así que se lo cumplo, yo he sido fiel en mi matrimonio, y alguno diría, he cumplido algunos de los mandamientos, más o menos, pero cuando Cristo viene y en el Sermón del Monte nos explica lo que significa la ley, nos explica de que si tú odias a alguien, es como si lo hubieras matado. Si tú miras a una mujer o a un hombre impuramente, es como si hubieras sido infiel, cometido fornicación, adulterio. Si tú robas solamente de mente, ya estás robando también físicamente. Y Cristo nos muestra nuestra incapacidad. Y luego Santiago nos dice, espérate, si tú dices, bueno, yo he cumplido 5 y 5 no, o yo solo he ofendido en uno, Santiago dice, el que ofenda en un punto de la ley se hace culpable de todos. Entonces nos damos cuenta, estamos bajo pecado y la ley nos muestra incluso nuestra incapacidad, es que no podemos. Pero la gran razón de la ley que conlleva estas 2 cosas que he dicho nos la dice el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos
a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Es un tutor. Es alguien, como decíamos antes, que se ocupaba de los niños para instruirlos, para llevarlos al lugar donde ellos fueran instruidos. La ley nos lleva al lugar donde nos damos cuenta de lo que somos y nos lleva al lugar donde aprendemos dónde está nuestra salvación. Y eso es lo que hace la ley. Por eso Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, pero nunca debemos pensar que la gente del Antiguo Testamento se salvaba cumpliendo la ley y nosotros nos salvamos por la fe de Cristo. No, nadie nunca ha sido salvo cumpliendo la ley, porque todos somos pecadores. Ahora, aquí se habla de Cristo y dice, nacido bajo la ley. ¿Qué significa esto de estar bajo la ley? Hay algunos textos, por ejemplo, en Romanos 2:12, dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Gálatas 3:23, justo aquí, dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas 4:21, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Estar bajo la ley significa utilizar la ley como medio para ser justificado. Estar bajo la ley significa que tú dices, yo voy a ganarme con mis obras el cielo. Estar bajo la ley significa que tú dices, yo voy a ser justificado delante de Dios un día, voy a ser salvo por mis obras. Eso significa estar bajo la ley. Y no es solamente algo de los judíos, no es solamente algo de los judíos, sino que está en todas las religiones de este mundo. Vas a las religiones hindúes o budistas o africanas, o vas a las religiones y te das cuenta de que hay algo innato en el hombre de querer ganarse la salvación por lo que hace. De querer llegar al cielo un día o al paraíso o a lo que piensen en distintas religiones y que digan, yo me gano mi salvación. Yo voy a hacer esto y me la gano. Y si mis obras mejores son más que las peores y demás, o de la manera que sea, yo por mis obras me gano el cielo. Yo por mis méritos me gano el cielo. Eso son las religiones. Y por eso el cristianismo bíblico es completamente distinto de cualquier religión. Todas las religiones son iguales en cuanto a eso. Pero el cristianismo bíblico dice, por tus méritos no puedes ganar la salvación. No puedes, sino serán por los méritos de otro, por los méritos de Cristo. Entonces, estar bajo la ley significa que la ley es el medio para el cual yo voy a ser justificado. Si estás bajo la ley, estás en un grave problema. Si estás bajo la ley es que tú piensas, yo con la ley me voy a salvar, con mis obras yo me salvaré. Pero aquí nos dice que Cristo nació bajo la ley. Eso significa también que vivió bajo la ley. ¿Y por qué no lo dice de Cristo? Porque Cristo sí cumplió la ley perfectamente. Él podía, porque era sin pecado, y Él lo hizo. Él cumplió la ley perfectamente. Y estaba pensando en esto. Quizá, y pienso que es correcto decir, Cristo fue el único que ha sido justificado por la ley. Él fue justificado por la ley. Nosotros no podemos ser justificados por la ley, porque hemos caído y caemos y volvemos a caer. Pero nosotros somos justificados por la fe. Es la única opción que tenemos para ser salvos. Pero Cristo fue justificado por la ley que Él cumplió. Ahora, Él también era el dador de esa ley. Él es también el juez de esa ley. Pero Él fue justificado por la ley que cumplió. Así que Cristo nació, vivió y murió bajo la ley. Y esto es principalmente de dos maneras. Primero, la ley exige un pago cuando no se cumple. Y también la ley exige ser cumplida siempre. Nosotros, primeramente, no la hemos cumplido. Es como si tu hoja está completamente sucia, nuestro ser está completamente sucio. Y Cristo vino para limpiarnos de nuestros pecados, para pagar ese pago de la ley. La paga del pecado es muerte, merecíamos la muerte, y Cristo la llevó por nosotros. Él pagó esa muerte por nosotros. Y con eso, pues,
limpió. Si la hoja de tu vida estaba sucia con pecado, Cristo la limpió. Pero es que con una hoja en blanco tampoco puedes entrar en el cielo. Necesitas una hoja con buenas obras para entrar en el cielo, con una vida perfecta. Cristo también hizo eso por nosotros. No solamente pagó la paga de la ley, el costo, sino que también cumplió toda la ley por nosotros. Es decir, Cristo no solamente nos salva con su muerte, Él nos salva también con su vida. Él muere la muerte que nosotros merecíamos, pero Él vivió la vida que nosotros teníamos que vivir para ir al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque sin estar vestidos de justicia no podemos entrar en el cielo. No es solamente que puedas ser neutro y decir, bueno, Cristo ya me ha limpiado el pecado, ya puedo entrar al cielo. No, es que tienes que estar vestido de justicia para ir al cielo. Y eso lo hizo Cristo también por nosotros. No solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. No solamente pagó la paga de la ley por nosotros, sino cumplió el precepto de la ley por nosotros. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso fue nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y podríamos decir, ¿por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué el Hijo de Dios se vistió de humanidad, tomó un cuerpo humano en unión con su naturaleza divina? ¿Por qué es que Dios hizo esto? ¿Por qué Cristo hizo esto? Alguien podría decir, es que Dios no podría haber dicho, mira, yo perdono al hombre, yo perdono a estos hombres, los salvo y ya está, y que vengan al cielo. ¿No podría haber habido un camino para que seamos salvos sin que Cristo tuviera que haber padecido e incluso encarnarse? No había otro camino. Dios no puede decir, yo perdono al hombre y ya está, porque los hombres necesitamos un representante humano que nos represente delante de Dios. Y de nosotros no había ninguno que podía representarnos delante de Dios. Escuché esta frase el otro día y es muy verdadera. Un Dios no encarnado no puede salvar al hombre. Un Dios que no se hubiera encarnado no podía salvarnos. Un Dios no encarnado no puede salvar al hombre, porque como hombres necesitábamos un hombre que viviera esa vida justa por nosotros. Necesitábamos que un hombre viviera esa vida justa por nosotros, y ese hombre es Cristo. Ahora, Cristo es hombre y también es Dios. Como Dios es Salvador, y como Dios hombre es Salvador de los hombres. Como Dios es Salvador, pero como el Dios hombre es Salvador de los hombres. Y por eso tenía que estar bajo la ley. No solamente nacido de mujer, sino nacido bajo la ley. ¿Cuándo envió Dios? Cuando se cumplió el tiempo. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. Y ya para acabar, ¿para qué envió Dios a su Hijo? Nos lo dice el próximo versículo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y es que ese es el significado de la Navidad. Si nos olvidamos de que la Navidad es sobre la redención, es que nos olvidamos de todo. Y podemos pensar en el niño Jesús, podemos pensar ahí en el pesebre y en el ejemplo de humildad. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Tremendo ejemplo de humildad. Pero tenemos que recordar que Jesús nació para morir. Sin el Calvario no aprendemos nada de Belén o del pesebre. Cristo nació para morir, para redimirnos. Esta palabra redimirnos, que no la utilizamos ahora mucho, pero significa que había un mercado de esclavos y había alguien que iba a comprar ese esclavo a darle la libertad. Eso es lo que se llamaba la redención. Y eso es lo que vino Cristo a hacer en nuestra vida. Estábamos esclavos al pecado, directos a la muerte, y Cristo vino y nos compró, nos redimió. Estábamos bajo la ley, esclavos a la ley, queriendo salvarnos por nuestros propios medios y nunca pudiendo. Y Cristo vino para redimir. Y de eso va la Navidad, de la redención. Pero no solamente para redimir. ¿Qué pasa cuando Dios redime? Pues hay algo más, que es como el siguiente paso. Para redimir, para eso envió Dios a su Hijo, pero también para recibir. Mira lo que dice después. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No solamente para redimir al hombre, a los que estaban bajo la ley, sino también para recibir esa adopción de hijos. Dios envió a su Hijo para que tú puedas ser su hijo, para que tú puedas ser hijo suyo. Ahora estamos unidos a Cristo, somos la esposa de Cristo, somos hijos de Dios, hijos con minúscula. No somos Dios, no somos como
como Cristo, que es Dios, pero somos hijos con minúscula de Dios. Él quiere hacernos hijos suyos, nos acepta en su familia. La Navidad va sobre la redención, va también sobre la adopción, de que Dios recibe hijos en su gloria. Pero hay un tercer paso que se nos habla aquí. Se nos habla sobre redimir, también se nos habla sobre recibir, pero después encontramos también en el versículo 6, encontramos un segundo envío. Hemos hablado de este envío, de que Dios envió a su Hijo, pero hay un segundo envío ahora. Porque Dios no solamente envió a su Hijo amado para redimirnos de nuestros pecados y para recibirnos como hijos suyos con plenos derechos, sino que este primer envío de Dios de su Hijo amado propició un segundo envío de Dios. Se nos dice ahí en el versículo 6, Dios, otra vez sale la palabra Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo el que toma todo lo que ha comprado Cristo, todo lo que ha ganado Cristo por sus méritos, el Espíritu Santo lo toma y lo aplica en nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no podríamos ser salvos. Sin Cristo, por supuesto, no podríamos ser salvos, pero sin el Espíritu Santo tampoco. Porque el Espíritu Santo coge esa salvación tan grande y la aplica en nuestra vida. Tú puedes tener la medicina, pero si no aplicas la medicina o la crema en el lugar, no es efectiva. Y el Espíritu Santo hace eso, coge la redención que Cristo ha comprado y la aplica en el pecador. Le convence de pecado, le da nueva vida, le santifica. Todo lo que Cristo ha comprado lo aplica en el pecador. ¿Y cómo lo hace? Porque reside en nosotros. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para redimir primeramente, para recibir la adopción de hijos y para residir en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora tiene su residencia en el corazón de los hijos de Dios. Eso es de lo que va la Navidad, de que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo envió nacido de mujer, el Dios hombre. Lo envió nacido bajo la ley, el que cumplió la ley por nosotros. ¿Y para qué lo envió? Lo envió para redimirnos de nuestros pecados, lo envió para que recibamos esta adopción, somos ahora hijos de Dios, y para que en nosotros resida el Espíritu Santo. Y el Espíritu dice, es el Espíritu de su Hijo, dice el versículo 6, el cual clama, Abba, Padre. Es el término más cariñoso que un hijo le puede decir a su padre. Así es como nosotros podemos acercarnos a Dios. Vamos a orar.